Pasado 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo obtuvo una amarga victoria. Este miércoles, en la sesión de investidura, ha experimentado una dulce derrota. Cosas de la política, sobre todo de la gestión de expectativas, que son tan importantes en política, como decimos. Hay quien argumenta que todo esto vale de muy poco, ¿no? Que al final manda la aritmética, que fueron 172 síes para Alberto Núñez Feijóo frente a 178 noes y que eso es lo único que cuenta. Pero lo cierto es que Alberto Núñez Feijóo salió fortalecido. Yo creo que fortalecido de cara a los españoles y fortalecido internamente. ¿Y qué valor puede tener eso? Pues lo veremos. Puede tener muchísimo valor porque nadie sabe cuál es el futuro electoral en los próximos meses. Quizás nos enfrentemos a unas elecciones en breve, quizás a medio plazo, quizás a largo plazo. Si son en breve o a medio plazo, es muy importante que Feijóo haya salido fortalecido porque eso le dará muchísimas más expectativas y opciones electorales. Si, por el contrario, la legislatura se alarga a 4 años, Feijóo tendrá también una posición mucho más sólida para hacer oposición dentro de su propio partido y también de cara a los electores. Tendrá que utilizar todo su poder, que es mucho ahora mismo el del PP, poder autonómico, poder parlamentario, primera fuerza en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, poder institucional en definitiva que tendrá que utilizar para hacer oposición y necesita un liderazgo fuerte que ha conseguido en esta sesión de investidura contra todo pronóstico. Estamos ya en la tertulia de Es Política y nos acompaña Benjamín López, su director de Es Diario, y también el periodista Ricardo Martín. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, buenas. Muy bien. Bueno, semana muy intensa, investidura de Alberto Núñez Feijóo, y aquí, claro, hay dos patas, digamos, que comentar, como ya lo avanzaba Benjamín López en su editorial. Por una parte está la aritmética, que efectivamente en esa primera votación por mayoría absoluta le haría falta al menos 176 apoyos a Alberto Núñez Feijóo, pues no lo consiguió. Ahora queda una segunda oportunidad este viernes por mayoría simple, más si es que no es, pero aquí también está la batalla, digamos, del relato, del discurso, del debate. Y desde el Partido Popular, tal y como hemos publicado en Es Diario, tal y como hemos confirmado desde este periódico, pues se ha reforzado, están muy contentos, se muestran satisfechos desde el Partido Popular con el debate y con esa victoria, dicen, del discurso, ¿no? Ricardo Martín, ¿cómo lo valoras esto? Bueno, ciertamente, de cara al futuro, pues es posible que se haya, digamos, fortalecido Núñez Feijóo. Hombre, yo creo que el discurso, todo el mundo esperaría, yo desde luego, que alguien con esta personalidad política, una persona que ha sido presidente de una autonomía que ha ganado 3 mayorías absolutas, realmente nadie puede esperar, salvo que tenga un mal día, digamos que todos lo tenemos, pero en condiciones normales, pues Feijóo es un caballo ganador, digamos, en ese ámbito parlamentario. O sea, no veo novedad. La noticia habría sido pues que hubiera, no sé, desbarrado, que hubiera, o sea, no le veo realmente relevancia, ¿no? Que los suyos están muy contentos, pues bendito sea. También los socialistas están muy contentos con el alcalde de Valladolid, que hizo esta labor, digamos, sucia, ¿no? Y de, en fin, muy agresiva y muy descarnada, y también en la bancada socialista y desde luego en las bases y la gente que sigue al PSOE, pues está contenta, ¿no? Muy bien, ya le dijo la verdad. O sea, yo creo que ahí, bueno, realmente no quiero decir que sea irrelevante, porque institucionalmente es lo que hay que hacer. Es más, hay que esperar al viernes. Quiero decir que hay que esperar al viernes. El candidato tiene otra oportunidad. Nunca se sabe. De verdad que nunca se sabe. Entonces hay que esperar. Pero hay que esperar al viernes. Tú lo decías, Ricardo, muy agresivo Óscar Puente, luego entraremos ya en este meollo, ¿no? En este tema, pero una primera valoración, muy agresivo, pero quizás no muy parlamentario, es decir, estamos ante todo en un debate de investidura y eso tiene pues una serie digamos, de contenido y de forma, sobre todo en el Congreso, que se debe respetar, ¿no? Es decir, a alguien le gustará más, menos, o sea, es que esto va sí, ya lo he comentado una vez aquí. La nueva política es así, la nueva política yo la identifico, ya lo he dicho veces, con Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Yo creo que son los que tienen verdaderamente en la mano tienen la nueva política, saben cómo hay que hacerlo y realmente son los que ahora mismo
podríamos decir, están en la vanguardia de la política en España. Eso dura poco, lo de la vanguardia, porque luego ya todo se pasa, pero hoy por hoy son las dos personas que leen mejor la política. Entonces, pero sería impensable en la época de la transición, por ejemplo, o hace, sin irnos más lejos, hace 15 años, sería impensable ver lo que hemos visto en el Claro, Congreso. pero Hugo, la sociedad española no tiene nada que ver con la de hace 15 años, bueno, con la de hace 6 años, 7, 8, o sea, aparición de Podemos, aparición de Vox, o sea, realmente la política española como la sociedad española no tiene nada que ver. Por eso digo la importancia de saber leer la realidad política. Y por eso he mencionado a estos dos políticos como los que mejor la saben leer. Yo creo que Feijóo se queda a medias en esa lectura. Él intenta hacer una cosa, en mi opinión, muy elogiable y que a mí me encanta, que es aproximarse a los nacionalismos, ¿no? Entonces, esto me parece muy buena sintonía. Ojalá que lo logre el Feijóo, pero por ahora lo que se vio en el debate es que realmente él está muy lejos del PNV, está muy lejos de Junts, está muy lejos, digamos, de posibles aliados nacionalistas, que es lo único que puede, digamos, bueno, pues una mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? O con Vox, pero hoy por hoy realmente si no tienen los votos nacionalistas, el Partido Popular va a tener dificultades. Bueno, yo creo, yo en este último sentido que dice Ricardo, yo creo que el Partido Popular tiene que huir de los actuales nacionalismos. No son los nacionalismos tampoco de hace unos años, son nacionalismos mucho más tóxicos que han traspasado la ley en muchos casos o que son herederos de componentes violentos de la sociedad. Y yo creo que de eso hay que huir. Quizá el único medianamente potable podría ser el PNV, pero bueno, demasiados líos tiene internos en el País Vasco, que por cierto, Feijóo yo creo que supo poner ahí el dedito donde hacía daño, pensando también en las elecciones que se aproximan, ¿no? El próximo verano en el País Vasco, y creo que pues, supo poner el dedo en la llaga, ¿no? En todo caso, yo creo que el Partido Popular estaba muy tocado. Yo creo que el votante de derecha estaba muy tocado después del 23J, desorientado, un poco noqueado, igual que Feijóo. Estaba un poco, en términos boxísticos, un poco sonado, esperando que sonara la campana, ¿no? Para poder sentarse y tomar aire. Y yo creo que el domingo pasado, en la Plaza de Felipe II en Madrid, sonó la campana. Pudo tomar aire y presentarse al discurso de investidura, yo creo que mucho más fortalecido, incluso psicológicamente, ¿no? Para poder afrontarlo. Y creo que ha salido muy fortalecido. Yo creo que, por lo menos entre los suyos, evidentemente el Partido Socialista no le va a aplaudir, pero entre su parroquia y entre la parroquia de votantes de derechas, yo creo que ha salido muy fortalecido Alberto Núñez Feijóo, pensando también además en lo que pueda venir, como decía antes, ¿no? En la introducción, porque nadie sabe qué puede pasar. Es más, tú lo apuntabas, Ricardo, el viernes puede salir investido. No parece probable, pero podría Hay que esperar. Hay diputados que se equivocan al decir sí o no. Sí, hay que esperar. De votar rojo o verde debe ser un desafío inexpugnable para ellos. Pero, hay que esperar. Pero hay que esperar, ¿no? Y luego hay que esperar a ver qué sucede también, ¿no? A corto plazo, si hay repetición de elecciones o Pedro Sánchez logra su investidura, también parece que la logrará, pero bueno, hay que verlo. Y en caso de lograrlo, también hay que ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre? Si la legislatura es larga o es corta, porque hay muchos elementos ahí en medio que, si queréis, luego analizamos, económicos y políticos que podrían hacer que la legislatura fuera corta. Por lo tanto, a Feijóo le interesa tener un liderazgo fuerte dentro del Partido Popular y de cara a los españoles también, porque es que en cualquier momento puede haber un llamamiento a las urnas o puede haber repetición de elecciones, en fin, que es muy, muy, muy incierto, ¿no? Lo que puede ocurrir el futuro político. Vamos a hablar a continuación también de ese futuro, de ese horizonte que nos depara, cómo lo veis, etcétera, pero antes nos vamos a quedar en el presente y es la investidura de Feijóo, además también de ese estado anímico que se incrementó a partir del gran acto. Podemos hablar ya del mitin político con más afluencia, más grande de las últimas décadas, que no manifestación, una cosa es mitin político, acto político, otra cosa es una manifestación, pero también hay que hablar de la unidad que mostró el Partido Popular, tanto en el acto, efectivamente, de este domingo, con todos los líderes territoriales, como incluso este martes en el Congreso, es decir, presidentes autonómicos, líderes territoriales, pues han arropado a Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho, o incluso este domingo hemos visto a Rajoy y Aznar dándose un abrazo, es decir, también algo histórico.
eso tampoco es moco de pavo. Tanto a nivel externo muestra más liderazgo, más mejor estado anímico Feijóo, como también a nivel interno despejó todo tipo de rumorología, dudas, etcétera, sobre su liderazgo, que está fuerte y firme y consolidado, como estamos viendo. Ricardo. Sí, es que no hay nada que alegar al respecto. O sea, yo creo que no se va a atrever nadie contra Feijóo, por lo menos en un tiempo, no sé si meses, años, no lo sé. Pero sí, es verdad que parece ser que sí, tiene luego, pues creo también, lo más importante en esto de la política son los resultados, sinceramente, no la retórica. Entonces, es positivo lo que has dicho, y todos los presidentes autonómicos están detrás de Feijóo, no están haciendo zancadillas. Luego hay una buena sintonía con Abascal, que es una cosa muy importante para el Partido Popular, muy importante. Abascal y, por tanto, Vox parece ahí, o ha aparecido en este debate, pues realmente muy muleta del Partido Popular y como que no va a poner problemas para nada, ¿no? Yo creo que ahí, haciendo un pequeñísimo apartado sobre Vox, se va a equivocar rotundamente con la estrategia de acercamiento y, digamos, y ofrecimientos al Partido Popular sin retornos. Y realmente el Partido Popular saldrá tan fortalecido que es posible que le reste muchos votos en el futuro a Vox, ¿no? Hasta el punto de que aparezca como un partido pues minoritario. Así que yo creo que sí, el resumen de esta jornada y del viernes probablemente, pues es que Feijóo puede presumir de que está al frente del PP y que nadie le tose y que se han desaparecido las incertidumbres, recelos o el papel de Isabel Díaz Ayuso ha quedado claramente al servicio de Feijóo. Por tanto, Díaz Ayuso no tiene ya una personalidad política disidente como había mostrado meses atrás y se ve claramente que Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, realmente están respaldando a Feijóo. Esto para Feijóo es muy importante. Declaración, Benjamín. Sí, si quieres añadir algo sobre esto. Pero... No, me interesaba el tema de la relación PP con Vox, ¿no? Bastante, sí. que habría Ricardo. Yo creo que los dos han entendido que después del 23J las refriegas públicas no interesan. En aras de un objetivo mayor, ¿no? Que es, más allá del propio interés de cada partido, está el interés general de los españoles. Y se quedaron a las puertas de poder gobernar, se quedaron a 4 escaños, entre otras cosas por una mala gestión, creo yo, de esos pactos y una mala gestión de los tiempos. Sí. Todo, ¿no? De esas friegas públicas, esa falta de sintonía, esas peleas que dieron mucha munición a la izquierda. Actuaron de forma muy poco, creo, inteligente los dos partidos. Creo que se han dado cuenta, creo que saben que hay un objetivo mucho mayor, que siempre han defendido, pero que luego en la práctica no hacían, que es expulsar al sanchismo y a todos sus socios de la Moncloa, ¿no? El problema es que llegan un poquito tarde, probablemente, y que pues habrá que esperar a una segunda oportunidad, ¿no? La primera la han desperdiciado y ahí deberían hacer bastante autocrítica. Yo creo que en ese sentido sí se vio en el Congreso de los Diputados una tregua entre ambos partidos que están condenados, por otra parte, a ser enemigos íntimos porque se pelean con un trocito del pastel común, diríamos. Hay una serie de votantes ahí que pueden irse a uno o a otro, ¿no? Y no nos olvidemos que es que se quedaron a 4 escaños. Es decir, por eso yo decía antes que el PP debe alejarse de los nacionalismos, no los necesita para nada, menos a estos nacionalistas echados al monte, rupturistas, unilateralistas, ¿no? Que lo que buscan es eso, la amnistía, la impunidad a sus delitos, etcétera. Con esos independentistas no se puede negociar, no se puede pactar absolutamente nada, salvo que renuncien a todo y quieran volver a ser un partido democrático con sus aspiraciones independentistas, pero dentro de la ley. Ahora mismo no están en esa dinámica y no se puede pactar con ellos. Yo creo que el PP y Vox sí pueden tener fuerza suficiente para gobernar. Y la prueba son los resultados del 23J, ¿no? Donde, a pesar de todos esos errores estratégicos, pues se quedaron a las puertas. Unos cuantos votos mejor distribuidos los hubieran dado a la Moncloa. Incluso en esas condiciones, digo, de mala gestión, ¿no? Después de las elecciones autonómicas y municipales. Así que ahora, en una repetición electoral, estoy con Ricardo, que es verdad que Vox podría perder algo, sobre todo en aras del voto útil que le diera la Moncloa a la derecha, ¿no? Pero al final también se está demostrando con Junts
por ejemplo, con Esquerra, con Bildu, que no importa tanto tener 15 o 20 escaños u 8, sino lo decisivos que sean esos escaños. Claro. Por lo tanto, Vox, en una situación a lo mejor de una merma de escaños, podría tener mucho mayor poder de influencia y ser más decisivo todavía. En fin, eso habrá que verlo porque, como digo, de momento ya es un poquito política ficción en el sentido de que parece que se ha perdido la oportunidad. Antes de pasar a esa... Si me permites, lo que está claro es que si Feijóo realmente consolida el liderazgo de esta manera para la legislatura, en el supuesto de que Sánchez lo logre, ¿no? Está por ver. Pero en esa legislatura, previsiblemente, digamos, el Partido Socialista no va a encontrar un candidato, digamos, ganador, probablemente. Así que Feijóo, si mantiene todas estas constantes vitales que hemos visto a lo largo de los próximos 4 años, es decir, la legislatura, parece bastante claro que la presidencia de gobierno puede tenerla muy a la mano en la próxima cita electoral general. O sea, yo creo que Feijóo realmente esta es su primera cita de generales. La ha ganado, aunque no pueda gobernar, pero es la primera. Bueno, el PSOE, Ricardo, el PSOE dice que no ha ganado, que ganar no es quedar primero en las elecciones, ganar es otra cosa, dice el PSOE. Que diga lo que quiera, pero ha ganado. Entonces yo creo que sí, que otra cosa es verdad que no gobiernas, ganas, no gobiernas, pues es una frustración grande, pero esto lo vivió Susana Díaz, lo ha vivido el alcalde de Valladolid, o sea, está claro, o sea, eso es frustración. O sea, he ganado, pero no gobierno. Bueno, pues qué pena, ¿no? O sea, es una frustración. Yo creo que haría bien el PP de esta legislatura ser, digamos, muy inteligente, no necesariamente muy duro, sino muy inteligente, para llegar, digamos, a las próximas generales con opciones realmente, digamos, certísimas de que puede gobernar y dar el turno al PSOE. Yo creo que ese horizonte, Feijóo, salvo, en fin, 4 años son muchos años, evidentemente en política muchísimos, ¿no? Pueden pasar millones de cosas. Pero bueno, a priori podría pensarse que su horizonte está despejado y que la Moncloa será accesible, no ahora, a lo mejor, pero dentro de 4 años seguro. Benjamín, también me gustaría preguntarte por otro tema importante, relevante esta semana, y ha sido la, podemos decir, degradación institucional, degradación parlamentaria que hemos visto, tanto por el discurso, como hablamos antes, de la nueva política de Óscar Puente, muy agresivo, fuera de tono en un debate de investidura, y también incluso por las contestaciones de Patxi López a un acreditado de prensa en el Congreso, una rueda de prensa diciendo que, vamos, calificándolo de racista, que sin entrar a valorar qué opinamos del acreditado de prensa, pero esto nos puede pasar a cualquiera que estamos ahí en el Congreso cubriendo información parlamentaria, pues que un partido parlamentario nos diga que somos racistas o que no nos contesta. ¿Hasta qué punto un portavoz de un grupo político parlamentario pues puede rechazar contestar a un periodista y además con esas formas, ¿no? Es decir, una declaración parlamentaria que hemos visto. Puede no contestar a un periodista, desde luego. Claro, pero desde luego lo que no puede hacer es insultarle y no puede señalarle públicamente. Es muy peligroso que desde el poder, y en este caso el partido del gobierno, o sea que es un poder fáctico en realidad, no es más que un partido político, es el partido del gobierno, ¿no? Que desde el partido del gobierno se señale a un periodista públicamente, se le insulte, se le tache de racista, etcétera, etcétera. Creo que es absolutamente impropio y que está fuera de lugar. No es la primera vez que Patxi López, que tiene unas maneras verdaderamente lamentables y nefastas, se encara con la prensa de mala manera. Sí, por eso. Recordemos aquello de ¿a ti qué te importa? Y que nos trata de tú siempre a los periodistas cuando los periodistas le hacemos preguntas a usted. Esto es muy relevante también. Sí. Es una falta de respeto absoluto y creo que, sinceramente, tanto la FAPE como la APM en este caso, porque ha sucedido en Madrid, deberían hacer una queja o tomar cartas en el asunto, porque ya no es por ese periodista que te puede caer fatal, que puedes tener incluso la misma opinión que Patxi López sobre él, pero eso es irrelevante, ¿no? Es un periodista acreditado en el Congreso y el problema es que puede ser cualquiera. Claro, es el tema. López se ha comportado así con él porque él aprecia que ese señor no le gusta los tweets que pone o lo que dice o su forma de pensar y puede hacértelo a ti pero mañana. Es que eso no le da derecho, puede ser un político de otro partido el que falte el respeto entonces a un periodista que no le guste
o incluso, ¿por qué no?, le puede dar una colleja mañana y expulsarle de la sala. Es decir, hay una degradación absoluta, ¿no?, en ese sentido, que ya no es parlamentaria, sino que a mí casi me preocupa más, me preocupa más esto, porque ya digo, es una especie de intimidación. Veíamos también ayer, muy relevante, pasó bastante inadvertido, pero muy, muy relevante me pareció también cómo el DIRCOM, que le llaman ahora el jefe de prensa de toda la vida del Partido Socialista en Ferraz, John Antolín, Sí. No recuerdo el apellido. Sí, le mandó borrar un tuit a un periodista, a Joan Guirado, a Joan Guirado, borra inmediatamente. Claro. Que puso un tuit que sería de más o menos gusto, sería más o menos acertado, pero le dio una orden taxativa, amenazante, borra eso inmediatamente. Es una barbaridad. Hombre, yo creo que, sinceramente, si perdemos así las formas entre los políticos y los medios de comunicación, pues es peligroso, ¿no? Porque los políticos tienen que aceptar la crítica, incluso aunque sea injustísima, me da igual, tienen que aceptar la crítica de los periodistas y tienen que aceptar las preguntas. Luego que contesten o no contesten o digan lo que quieran, pero las preguntas las tienen que aceptar y tienen, sobre todo, que respetar, no señalar a los periodistas, no señalarles públicamente y mucho menos insultarles, ¿no? Pareció lamentable. Más grave esto que lo de Óscar Puente, que fue más llamativo y más mediático. Sí, bueno, pero también Fariña, hablar de Fariña, digamos, en un discurso, en un pleno de investidura, decir que es o sea, lo de Óscar Puente... Está en su libertad de expresión y me parece lamentable también su actuación en la solemnidad de una sesión de investidura, pero al final me parece más lamentable en ese aspecto la huida, ¿no?, la fuga en el maletero de su escaño de Pedro Sánchez, que se quedó ahí agazapado, ¿sabes?, para no dar la cara y probablemente no tener que pronunciarse sobre algunos de los temas que inexorablemente se va a tener que pronunciar en los próximos días, ¿no? Y que están ahí y que es el elefante en la habitación. La amnistía, el referéndum, las exigencias de Puigdemont, de Esquerra, de Bildu. Es que, claro, cuando hablamos de Puigdemont nos olvidamos de que hay otros que también le pasan la factura, ¿no? Y que son facturas carísimas. Ricardo. Sí, vamos al tema de los medios de comunicación. Yo, como sabéis, pues he tenido la suerte de ser director de comunicación de 2 ministerios, 10 años casi. Y verdaderamente tengo también que decir la gran satisfacción de que los compañeros siguen, en fin, apreciándome. Y he hecho grandes amistades ahí, porque a lo que yo le planteaba al poder político era, hay una barrera que es infranqueable, que es el respeto a los periodistas. Exacto. Y este respeto es democracia. Y si no entiendes eso, demócrata, o dudo que sea demócrata Patxi López, pero evidentemente tiene una falta de calidad democrática y una falta de inteligencia realmente preocupante, porque el trato de los políticos con los periodistas tiene que tener un componente de respeto y de inteligencia y no dejarse arrastrar por una especie de venada, ¿no?, de que este me ha insultado, me voy a insultar, es que no te toca. O sea, en los medios hay que respetarlos siempre. Las preguntas puedes no responderlas. Efectivamente, mire, yo claro. A esa pregunta suya, permítame. Pero no con esas formas de decir a usted no lo voy a contestar porque es un racista. Es decir, como decía Benjamín, que opinemos o no, que sea racista o no el periodista o que haya hecho comentarios o no racistas el periodista en cuestión, pero es que eso no le da derecho a Patxi López o a quien sea de llamarle racista para eludir la pregunta que le ha hecho, evidentemente, además en el Congreso de los Diputados. Eso correspondería, en caso hipotéticamente, el tema del racismo, el tema, pues más digamos, efectivamente estas organizaciones que ha mencionado Benjamín, que sí que es verdad que tendrían que ser más activas cuando hay agresiones a periodistas y, desde luego, pero correspondía más ahí, que tú como corporación, ¿no? Como corporación, eso lo vemos en la abogacía. La abogacía tiene una corporación muy tal, cuando un abogado se pasa, bueno, acaba, indudablemente, suele acabar más bien en los tribunales, llevado además por la propia corporación, pero aquí no pido tanto, ¿no? Pero que haya una sensación de que no hay impunidad, o sea, que un periodista no puede preguntar tampoco cualquier cosa, o sea, y que no puede pronunciarse permanentemente de una manera que está ahí fronteriza con la ley. Hay ética periodística también, los que nos dedicamos a esto sabemos los límites que tenemos y donde, nos corresponde a nosotros. Además, si me permites un apunte en este sentido más, yo creo que a Patxi López
aparte de respeto y educación, habría que pedirle también coherencia, ¿no? Porque, hombre, decir que tú no contestas a un periodista porque ha soltado un tuit racista, no se, diríamos, se ajusta mucho o no es demasiado coherente con sentarte a negociar y a entablar negociaciones con un señor que está condenado por terrorismo, como es Arnaldo Otegi, y su formación política, ¿no? La que él dirige. Tampoco parece que tenga demasiada coherencia no querer contestar a un periodista por un tuit racista y sentarte a negociar con un señor que está perseguido por la justicia, ¿no? Española. En fin, un poquito ya de coherencia también, porque si no también es un insulto a la inteligencia, ¿no? O sea, yo no contesto a un periodista porque es un racista, a mi juicio, pero negocio impunemente con gente que está condenada por terrorismo, con gente que está prófuga de la justicia. Pues hombre, no sé, me parece mucho más grave lo del terrorismo, lo de huir de la justicia, por eso, por muy desafortunado que fuera. Cada uno tiene un juicio sobre cada persona, digo, tiene un juicio sobre la gravedad de las cosas, ¿no? Pero indudablemente yo creo que sí que Pachi López podría contestar al periodista en clave de político, en el caso de que el periodista le dijera, usted que se sienta todos los días con terroristas, entonces yo soy Pachi y digo, perdone, ¿cuál es la pregunta? No, Ya, ¿a usted le parece mal que yo me siente con terroristas? Fíjate, yo, Ricardo, completamente me da igual lo que usted piense. O sea, ahí yo sí que como también los periodistas tenemos que saber. Saco las garras, claro, y al periodista le pongo chupa de dominio. Es a lo que íbamos. Para decir que yo me siento con terroristas. Estoy de acuerdo, Ricardo. Es a lo que íbamos antes. También te digo que a veces escuchan cada pregunta en el Congreso por parte de periodistas que éticamente, periodísticamente hablando, son nefastas. O sea, vamos, que van en contra de toda ética periodística. También es cierto eso. Pero eso, insisto, no le da derecho, a pesar de que eso ocurra. Y sí que es cierto que en el Congreso, en la sala de prensa, a veces escuchan preguntas totalmente fuera de lugar y con palabras que atentan contra toda ética periodística. Pero en todo caso, eso no le da derecho a Pachi López o a quien sea de insultar a un periodista, que no le da derecho, es que no es justificación. Los periodistas... En este caso al que tú has planteado, desde luego, en este caso concreto, o sea, que Pachi López diga, es que usted es racista y tal, pero eso es demencial, o sea, no tiene ningún sentido que tú acuses, no tiene ningún sentido. Ahora, es decir, que el otro caso que no se ha producido, pues podría ser este, ¿no? Usted, que sabemos todos que sienta todos los días con gente que ha matado y que tiene manos manchadas de sangre, pues entonces tú coges como... Esto es una valoración que estoy haciendo yo aquí para ver la poca coherencia de Pachi López. A ver, pero te doy toda la razón, ¿eh? O sea, los periodistas tenemos que distinguir. Podemos opinar, evidentemente, pero podemos opinar cuando se nos pregunta para que opinemos, ¿no? Claro, exacto. En un espacio como este. Pero una rueda de prensa está fuera de todo lugar que nosotros demos nuestra opinión para preguntar. Es que nuestra opinión no tiene lugar ahí. No establecemos un debate en una rueda de prensa con un periodista. Quizá en una entrevista cara a cara sí. Ahí sí cabe la repregunta, ahí cabe no tanto la opinión, pero sí, bueno, intentar hacerle ver otro punto de vista posible para que él lo rebata, etcétera, ¿no? Pero desde luego una rueda de prensa, yo creo que los periodistas eso tenemos que hacérnoslo mirar, porque muchos dan primero un discurso y luego ya acaban con la pregunta. No, el discurso se lo pueden guardar porque no nos interesa en ese ámbito su opinión, eso es evidente, ¿no? Pues a veces los políticos tienen que aguantar ese tipo de invectivas que también están fuera de lugar, pero ahí el político puede perfectamente decirle, mire, es que yo no he venido a debatir con usted, su opinión en este caso, luego hablamos, pero aquí en esta rueda de prensa yo contesto a sus preguntas, no a sus opiniones, claro. Pasemos de tema para finalizar ya, futuro político, lo que introducíais al inicio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos depara el futuro? Previsiblemente, aunque todo puede pasar, pueden haber milagros. Previsiblemente este viernes, en la segunda oportunidad que tiene Alberto Núñez Feijóo, pues también no saldrá investido. Le haría falta mayoría simple en este caso. ¿Qué va a pasar? Luego Pedro Sánchez ya ha mostrado su deseo, ¿no?, de enfrentarse a una investidura. Seguramente lo ratifique ante el rey en una nueva ronda de consultas, si es que la hay finalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Será investido Pedro Sánchez o no? ¿Conseguirá, digamos, acceder a las exigencias, muchos califican de chantaje, de Junts, de RC, amnistía, referéndum de autodeterminación, mediador internacional, incluso también piden sus socios independentistas? ¿Qué pasará? ¿O habrá unas elecciones el 14 de enero? Rápidamente, Ricardo. Bueno, lo primero de todo es que lo que está planteando los negociadores, o lo que queráis, con Junts y con Esquerra Republicana, es que es imprescindible que Sánchez sea presidente de gobierno para hacer todo esto de la amnistía y demás. O sea, que tienen que investirlo. Esto es previo.
sea, no es primero la amnistía y luego ya... No, o sea, tiene que haber investidura, habrá un documento firmado por Sánchez o el PSOE o lo que sea. Eso es el por adelantado, ¿no? Que le exige Junts, entonces, el documento firmado. Sí, pero no va a haber, o sea, la idea esta de la amnistía, ¿no? Es que o hay amnistía ahora, no. O sea, habrá amnistía o lo que sea, pero después de que se conforme un gobierno. Esto es lo que le están trasladando. Pero ¿puede firmar Pedro Sánchez un referéndum de autodeterminación que es ilegal en los términos en los que exige Junts o una ley de amnistía que según muchos expertos, la mayoría, es ilegal también? Pero, querido, parece mentira que todavía no conozcamos a Sánchez. O sea, Sánchez pondrá ahí, sí, la autodeterminación de no sé qué, pero siempre y cuando esté en el marco constitucional. Y van los otros y lo van a firmar. O sea, están deseando dar una salida a esto, tanto Esquerra Republicana como Junts. Están hasta aquí de necesidad de dar salida a esto. Porque lo único que mueve a los independentistas, y lo sabemos, es el Partido Popular en el poder. Ahí es cuando ya se arma el fregado en Cataluña. En el momento que está el Partido Popular, ya entran las dudas, ya no saben qué hacer, ya están divididos, separados. O sea, esto lo que les excita a los independentistas antiespañoles es el Partido Popular en el gobierno. Entonces, lo que va a pasar aquí es que ellos están debilitándose, y eso lo sabe Sánchez. Entonces le compensa, pero entonces es un poco contradictorio lo que estás diciendo, Ricardo. Entonces, si te dices que a los independentistas les excita que esté el PP en el gobierno, etcétera, pues igual les compensa más que Feijóo esté en el gobierno para volver a rearmarse viendo que año tras año... porque todavía necesitan ahora, la primera es la amnistía. O sea, que saben que no se la va a dar Feijóo. Entonces, el escenario 1 es amnistía. No autodeterminación, amnistía. Y luego, ya cuando venga el Partido Popular, ellos volverán ahí a la matraca, ¿no? Entonces, pero lo más importante que se está produciendo en estas horas es la negociación con Coalición Canaria y con UPN. Es decir, el PSOE quiere, digamos, ir a la investidura, por lo menos con la abstención de estas dos fuerzas políticas. Para vender... Pero se han dicho que sí a Feijóo. No, pero da igual. Y ahora, hombre, pero una vez que fracasa, fracasa. No, ha mostrado su apoyo, ha mostrado su apoyo. Canaria la damos, yo casi la doy por hecha, la abstención. La de UPN no. Y UPN, pero hay que seguir, bueno, si me permitís, yo es que soy muy seguidor de la prensa regional, por tradición, por haber llevado autonomías en la agencia EFE, entonces soy muy conocedor de eso. Y hay que estar en los periódicos regionales, que como bien sabemos todos, y lo sabe muy bien Benjamín, y este grupo del diario.com, son muy importantes. Entonces, los diarios regionales, de pronto, si tú sigues los medios de comunicación de Navarra, te das cuenta de cómo Esparza está permanentemente señalando que ellos tienen la alcaldía de Pamplona gracias al PSOE. O sea, es que eso es así. O sea, en Navarra hay un acuerdo. UPN no quiso ir, como sabéis, con el Partido Popular por el fregado que tuvieron de escisión en UPN, que es, digamos, es una puñal que tienen clavado, que el PP les quitó a dos diputados y armó la de San Quintín allí, y este Esparza y otros no descartan para nada, hay que leer la prensa de Navarra, una abstención para hacer presidente a Sánchez. Esto es fundamental para Sánchez, pero fundamental, porque él se presenta a la investidura, no solo con las fuerzas, y definitivamente no solo le hacen presidente las fuerzas independentistas, no, también le pueden hacer presidente nada menos que UPN y Coalición Canaria. Esto en el relato, que sabemos todos en la nueva política, lo importante que es muy fundamental para él. Es decir, yo llego aquí y me planteo en esta investidura, cuando se produzca, porque tengo, además de Junts, no sé qué, la abstención de Coalición y de UPN. Oye, esto... Bueno, yo creo que eso no rebaja el valor del precio de Junts, consiga o no las abstenciones que quiera, porque va a seguir necesitándoles. Y el precio es el mismo, la abstención de Junts, sí de Junts, la abstención de 4, de 6, me da igual. Al final el precio va a ser el mismo, ¿no? Y ahí es donde está. No, para Sánchez no va a ser. No, que no. Que la negociación. El precio va a ser el mismo. Que la negociación de Sánchez con Junts y con Esquerra Republicana no es la misma. Si Junts tiene que abstenerse, que si Junts, hombre, pero vamos, o sea, yo te digo. Exactamente la misma. Le exigen lo mismo, Ricardo, le exigen lo mismo.
No te quepa duda. Va a ser no, exactamente lo mismo porque necesita exactamente igual la abstención que el sí. ¿Tú crees que Junts va a hacer distinción entre si le va a dar una abstención o le va a dar un sí? Le exige la amnistía, referéndum y mediador internacional. No. El precio no baja. El precio no baja, es evidente. Perdón, y te voy a decir más. ¿Qué va a ocurrir? Lo que se está negociando es eso que llamáis el precio, que es una negociación. Eso es una negociación, la misma que tiene que hacer el señor Feijóo con el señor Abascal en su momento. Son negociaciones para ver cómo a uno les parecerá horrible la negociación del PP con Vox y el precio que va a pagar el señor Feijóo y está pagando en todas las autonomías, y a otro el mundo dirá, eso no es un precio, eso es una negociación y un acuerdo. Pero otros lo verán como un precio altísimo que está pagando el PP por coaligarse con Vox. Eso ya es, digamos, es juicio personal. No hay un juicio universal que diga, no, es que eso se llama precio, no, es que eso se llama acuerdo, no. Están negociando estas fuerzas políticas cómo llega Sánchez a presidente. Es muy distinto que haya una debilidad de la parte secesionista, que hay una fortaleza de Illa que todas las encuestas le dan como que va a ser presidente de la Generalitat. Es muy importante el contexto de si Sánchez logra o no que solamente sea la abstención de Junts a necesitar sus votos. Es que todo eso es muy distinto Ricardo, en la plasmación del acuerdo final. ¿Hay amnistía encima de la mesa? Esa es la pregunta. Tú que tienes fuentes en el Partido Socialista, quizás más incluso que hasta nosotros, ya está, como dicen algunas informaciones, ya se está escribiendo en un documento. No se está escribiendo porque ahora lo que está pasando es que una parte de Junts y el propio Puigdemont, las noticias que llegan a España de todo esto, es que él no lo tiene muy claro, lo de la amnistía. Para él. Es que resulta que la amnistía no es ad hominem, no es para él. La amnistía es también para Junqueras. Bueno, y para el resto, para mí. No. Pero si me permites, Hugo, en clave política, para RC. Es que si el señor Junqueras se puede presentar a las próximas elecciones en la Generalitat, le va a ganar a Puigdemont. Por tanto, Puigdemont, que quiere, digamos, alfombra roja, no la va a tener, porque no le pueden amnistiar. Entonces, estás diciendo que a Puigdemont le interesaría más un indulto a él, a su persona, que no una ley de amnistía general para todos los causados por el proceso. Claro, porque esto es política. Algunos pretenden que esto no es política, sino que es nación, conceptos éticos, no sé qué. No, esto es política. ¿Cuál es la clave de la política? El poder. El poder. Entonces, el señor Puigdemont quiere el poder. Y dice, ¿y cómo voy a conseguir yo el poder si resulta que le van a decretar la amnistía a este también y se presenta y me gana? ¡Joder! Pues vaya operación que hago. Encima, es que no es rentable. Entonces, a fecha de hoy, PSOE se está volcando. Coalición Canaria, UPN y después el tema de la amnistía, pues, a ver, Puigdemont, pero tú quieres o no quieres. ¿Y qué condiciones? O sea, está eso en incógnita, porque es que todavía hay que seguir la política en Cataluña para... Un momento, respondiendo a la pregunta qué va a pasar a partir de ahora, pues mira, ya lo que se está filtrando es que la investidura de Sánchez va a ser a finales de octubre o primeros de noviembre, que quieren una investidura ya muy rápida, ¿no? Muy rápida, o sea, tendrá que haber entre medias una ronda de contactos del rey que le designe, etcétera, etcétera, guardar todos los formalismos, ¿no? Que exige la democracia, pero hacer una investidura muy rápida. Yo no tengo ninguna duda, cederá con la amnistía, no sé si antes o después, si Ricardo dice que después, pues será después, porque entre otras cosas... Están trabajando en eso, yo no sé lo que saldrá al final. Yo es que no creo que dé tiempo a hacerla antes, o sea que es bastante factible que sea un documento en el que Sánchez se comprometa a lo que haga falta, absolutamente a lo que haga falta, con unas palabras más o menos bonitas, más o menos maquilladas, eufemismos, etcétera, pero se comprometa a hacer unas cosas que luego veremos a ver si hace o no, ¿no? Porque, bueno, ese es el temor de Puigdemont, porque aquí entre trileros pues no se fía ninguno del uno del otro, ¿no? Pero voy un paso más allá. Dentro de esta política que ha seguido Sánchez, de esta estrategia, de esa forma de gobernar que tiene, que es ir pasando líneas rojas como el que pasa pasos de cebra, ¿no? Con una naturalidad pasmosa, pues lo que nos espera es no solo ese documento, no solo la investidura a un precio verdaderamente bochornoso y perjudicial a mi juicio para España, sino que enseguida, nada más tener a Pedro Sánchez ahí,
lo que veremos será una reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial para rebajar las mayorías exigibles para la renovación. De tal manera que, bueno, que no solo irá contra la Comisión Europea, sino que irá contra el sentido común, ¿no? Porque se podría dar un Consejo General del Poder Judicial nombrado por el PSOE y los independentistas, ¿sabes? Sin presencia de ningún equilibrio más de las fuerzas parlamentarias. Y creo que lo va a hacer así porque un escándalo tapa a otro. Entonces, cuando estemos todavía intentando hablar de la amnistía, del referéndum y de no sé qué, pues él pondrá esa ley encima de la mesa. Y un escándalo tapa a otro. Y cuando estemos en medio del escándalo del CGPJ, pues vendrá con otro, con una subida de impuestos o con, me estoy inventando, o recuperando los peajes de las autovías o cualquier otra cosa que se le ocurra. Es su forma de gobernar. Una ola tapa a la siguiente y así va ganando tiempo y va avanzando. O sea, que creo que es lo que va a hacer. Nos vamos a quedar ojipláticos. No vamos a salir de nuestro asombro en los próximos meses de todo lo que vamos a ver, porque esa es la estrategia de Pedro Sánchez, siempre lo ha sido desde que llegó al poder. Un escándalo tapa a otro. Y ante el escándalo de la amnistía vendrá el escándalo del CGPJ, que ya se está hablando también de que lo tiene ahí en cartera para recuperarlo, y es que lo va a hacer inmediatamente. Pero inmediatamente, ¿eh? Estoy convencido que al día de ser presidente del gobierno, con la excusa de que el PP vulnera la Constitución, que es una falsedad como la copa de un pino, pero bueno, da igual. Si es que aquí ya la verdad, la mentira da igual. Aquí al final es el relato, aquí al final es la capacidad propagandística, el fuego de artillería mediática. En fin, está todo muy embarrado y es verdaderamente lamentable, pero vamos a asistir a unos meses en el que toda la pasada legislatura se va a quedar en un juego de niños, creo yo. Ricardo, para concluir ya, que estamos fuera de tiempo, sí, si quieres decir algo. No, lo del Consejo del Poder Judicial es una cosa que está, digamos, en el ADN de Pedro Sánchez y del PSOE. Y no solo de Sánchez, del PSOE. Porque se considera que el Poder Judicial es un aliado del Partido Popular, de la derecha, y que está trufado de ideología de la derecha y, por tanto, desde el punto de vista de la ideología de la izquierda, lo que hay que hacer es, digamos, sustituir eso en el momento en que se pueda. De manera que ahí sí que hay un movimiento de fondo, podríamos llamarle, tiene toda la razón Benjamín, que esa es una prioridad para el PSOE. O sea, esa sí es una prioridad. Puede haber ahí pues movimientos de cintura, amnistía, tal, a ver cómo cuál, autodeterminación ni de broma, pero vamos a poner ahí, tal. Eso sí que es como, bueno, circunstancial. Pero lo que es nuclear en el PSOE siempre lo ha sido. Ahora que Alfonso Guerra está en la oposición de Sánchez, él es el primero que realmente apostó claramente por un poder judicial politizado. Y esto, pues evidentemente es ADN PSOE. El PSOE no cree en absoluto que el Poder Judicial tiene que estar, digamos, al mando de los jueces, para nada. Bueno, la Comisión Europea le dio un toque importante a Pedro Sánchez cuando enseñó la patita por debajo de la puerta. Da igual. Y me parece que se lo pueden volver a dar ahora. Ya, y eso no, para los mayores. Sí, bueno, eso lo aguantará o no, no lo sé. Pero quiero decir que este movimiento que tú hablas, eso es ADN. Y en el momento en que pueda, la semana siguiente, si llega Moncloa a Sánchez, es para el PSOE, no para Sánchez. Para el PSOE es una prioridad. Pues hasta aquí esta tertulia de Es Política en Es Diario. Y bueno, os emplazo para una segunda vez, para una próxima vez. Muchas gracias, un placer, Ricardo. Bueno, gracias a vosotros, muchas gracias por contar conmigo, gracias. Gracias, Ricardo, Hugo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos acompaña en Es Diario Borja Semper, vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, además también de flamante portavoz del partido. Y es un gusto saludarte, Borja, y además también, bueno, pues el director de este medio, de Es Diario, Antonio Martín Beaumont, te manda un afectuoso saludo y se disculpa pues, por no poder estar aquí en esta entrevista ante circunstancias mayores. ¿Cómo estás, Borja? Pues encantado de estar con vosotros en un medio como es el vuestro y con dos periodistas de acreditado prestigio y trayectoria. O sea que muy contento, gracias. Antes incluso de haber oído las preguntas. Luego igual al final os digo lo contrario, pero estoy muy contento de estar con vosotros. Bueno, esperemos que sean al menos interesantes las preguntas. Tenemos que hablar, evidentemente, es la actualidad de la semana, la investidura de Alberto Núñez Feijóo, una primera votación por mayoría absoluta fallida, no consiguió esos al menos 176 apoyos que requería, pero sin embargo nos dejó con un discurso en el que, bueno, pues muchísimas personas afirman que salió fortalecido, un discurso solemne, sorprendente, son palabras que se escuchan para describir el discurso de Alberto Núñez Feijóo. No sé cómo valoráis, no sé qué balance hacéis
después de estas primeras jornadas de investidura, que va a concluir este viernes con una votación por mayoría simple que también previsiblemente será fallida? Bueno, el análisis en la parte que le toca al Partido Popular y lo que nosotros pretendíamos con esta investidura tiene como consecuencia, bueno, pues una valoración muy satisfactoria, por dos motivos fundamentales. El primero, que hemos demostrado en el Congreso de los Diputados, después de tantos años en los que se ha ido deteriorando el debate en el Congreso de los Diputados, que se pueden tener discursos contundentes, con contenido político muy solvente y que se puede además también ser firme en relación con nuestros adversarios, todo ello manteniendo el respeto institucional que merece la institución, que merece la Casa, que merece el Congreso de los Diputados, que es también una manera de respetar a los ciudadanos. Es decir, un discurso contundente en el fondo, pero absolutamente elegante y respetuoso con la institución. Esto es lo que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, lo que viene haciendo a lo largo de esta investidura. Y en segundo lugar, más allá de las formas, también el fondo y el contenido. Evidenciamos que hay una España posible. Hay otra España posible a lo que nos dibuja Sánchez y los independentistas. Una España que tenga entre sus prioridades los problemas, por cierto, que tienen los españoles. Las grandes reformas que tenemos que abordar, los grandes retos que tenemos como país, no solo internamente, sino también en el contexto internacional. Y, por lo tanto, también un fondo que pase por reafirmar la idea de que el futuro de España tiene que estar presidido por los intereses de todos los españoles y no solo de una parte de los españoles, que son los independentistas. Sale reforzado Alberto Núñez Feijóo, por tanto, después de esta semana en donde, bueno, pues fracasa la investidura, pero sale reforzado. También el Partido Popular mostró unidad, es decir, todos los varones, todos los líderes territoriales arroparon ya desde este domingo en ese gran acto en la Plaza Felipe II y alrededores, mostró unidad. ¿Sale reforzado, por tanto, en términos generales, Alberto Núñez Feijóo, de esto? Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo viene saliendo reforzado de todos y cada uno de los grandes retos a los que se ha tenido que enfrentar desde que fue nombrado presidente del Partido Popular. Vamos a hacer un poco de historia, muy brevemente. Cuando Alberto Núñez Feijóo llega a ser presidente del Partido Popular, el PP está por detrás de todas las encuestas, por detrás de Pedro Sánchez. El Partido Popular viene de tener menos de 100 escaños en el Congreso de los Diputados y viene de tener un poder territorial testimonial. Hoy, creo que en torno a 18 meses después de haber sido nombrado presidente del PP, el Partido Popular tiene el mayor poder territorial de su historia en comunidades autónomas, tiene el mayor poder territorial de su historia en capitales de provincia y en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y esto no es un tema menor. Hoy el Partido Popular es mayoría absoluta en el Senado. Y hoy el Partido Popular es el grupo que tiene más escaños, más diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados porque hemos ganado las elecciones. Con lo cual, más allá de los discursos de nuestros adversarios, tendentes a intentar cuestionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, él se ha ido consolidando su liderazgo a lo largo de estos meses en el Partido Popular. Lo que está sucediendo estos días a lo largo de la investidura es que muchos que dudaban o que desconocían el potencial de Feijóo en el Congreso de los Diputados, hoy lo han descubierto. Los primeros, nuestros adversarios, que han salido todos magullados. Lo segundo, probablemente algunos dentro del Partido Popular que no eran conscientes de la talla política de Feijóo. Y lo tercero y más importante, los ciudadanos, que han visto a un político con hechuras de estadista. Y esto pues es muy relevante. Para este viernes se espera algún tipo, podemos decir, de milagro, es decir, algún tipo de circunstancia de última hora que cambie lo que parece ya un futuro escrito. No, lamentablemente no. El milagro o la actitud digna desde un punto de vista político debería haber sido de la bancada socialista. Una bancada que hace 2 meses, e incluso antes, defendía que algunas de las cosas que sabemos que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez defendían que no eran posibles, entre otras la amnistía. Pero más allá de eso, una bancada socialista que acepta con naturalidad que el Gobierno de España va a descansar, su estabilidad va a descansar, en el supuesto de que Pedro Sánchez fuera investido, va a descansar en Bildu, va a descansar en Esquerra Republicana de Cataluña y va a descansar ahora en Junts. Además de una formación política como Sumar, que no es una formación política, que son 15, que es el camarote de los hermanos Marx. Con lo cual todos sabemos, todos los que nos sentamos en ese Congreso de los Diputados y cualquiera que analice con objetividad la realidad política española, es que no hay un gobierno sensato, no hay un gobierno estable posible con esos mimbres. Con lo cual la pregunta yo la respondo con cierta tristeza. No hay alternativa, no hay opción a cambio de guión,
porque la bancada socialista está absolutamente sojuzgada a los intereses particulares de un solo hombre, que es Pedro Sánchez. Benjamín López, su director de Diario. Sí, señor Semper. Yo quería preguntarle, porque hemos visto en el debate de investidura, diríamos, una sintonía o una no agresión con Vox por parte del Partido Popular, una no agresión mutua, digamos una tregua, no sé cómo llamarlo, que quizás nos hace pensar que si se hubieran gestionado las cosas de otra manera después del 23J, después de las elecciones municipales y autonómicas, entre ese intervalo hasta el 23J, si se hubieran gestionado las cosas de otra forma diferente entre Vox y el PP, quizás esos 4 escaños, que al final son pocos votos y según la distribución de cada provincia, pues poquísimos votos probablemente, podríamos tener hoy otro escenario diferente. No sé si es que han decidido aparcar las diferencias, que obviamente las hay entre los dos partidos y además bastante notables, si han cambiado de estrategia, si quizás se hicieron las cosas mal, no sé qué reflexión le merece todo esto. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, Benjamín. Hay errores propios, errores ajenos, hay los aciertos de nuestros adversarios, generando y creando la sensación de que si el Partido Popular accedía al gobierno de España y si eso pasaba por un gobierno con Vox, prácticamente iba a dejar de haber luz eléctrica, agua potable y no iba a salir el sol todos los días. Ha habido un poco de todo. Y nosotros tomamos nota y hemos hecho un análisis también sobre qué es lo que ha sucedido. Pero nuestra relación con Vox yo creo que tenemos que tratarla con transparencia. Y como bien recordaba ustedes, somos 2 partidos diferentes. Yo soy del Partido Popular. Esta es la sede del Partido Popular. Nosotros defendemos las posiciones y los postulados que defiende lógicamente el Partido Popular, que a veces coinciden con otras formaciones políticas en algunos temas, en este caso sobre la unidad de la nación y sobre el respeto constitucional, coincidimos con Vox. Y en otras materias discreparemos porque tenemos ángulos de interpretación de la realidad diferentes. Y yo creo que cuando coincidamos y cuando discrepemos hay que hablarlo con naturalidad, sin esconderse, sin acomplejarse, pero también sin perder esa fortaleza que te da ser un partido con la trayectoria que tiene el Partido Popular, institucional, ideológica y en cuanto a capacidad de gestión. Y yo creo que lo que vimos también en el debate en relación con Vox fue la lógica posición, la natural posición en relación con alguien que te va a votar, que tiene que pasar necesariamente por el agradecimiento. Oiga, los diputados de Vox decidieron apoyar a nuestro candidato Alberto Núñez Feijóo a cambio de nada. Parece razonable que se les agradezca ese gesto político, como parece razonable que se les agradezca también a Unión del Pueblo Navarro y a Coalición Canaria. Con lo cual, su pregunta, que es muy pertinente, lo que viene a evidenciar también es que la política española está tan mal que incluso las reglas mínimas de cortesía exigibles a los políticos no forman parte de nuestro vocabulario y no forman parte de nuestra actitud. Bueno, también vamos a corregir eso. Claro. ¿Y ahora qué? Claro, porque muchos ciudadanos están preguntando, bueno, ¿y ahora qué? El viernes, como usted mismo ha reconocido, salvo un milagro, salvo que haya 4 diputados que no sepan distinguir entre el sí y el no. Bueno, ya vimos que hubo un amago, ¿no? El otro día, pero bueno, es difícil que se repita y más en el número de 4, ¿no? Salvo eso, tendremos pues una investidura fallida, ¿no? Y lo más probable es que se proponga Pedro Sánchez, estamos aventurando, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos los ciudadanos y yo creo que nos inquieta a todos si vamos a una repetición de elecciones, si Pedro Sánchez hará lo que sea para que no se produzca esa repetición de elecciones, si en caso de que Pedro Sánchez gobierne la legislatura será corta. ¿Cómo afrontan ahora mismo? Porque la incertidumbre y el desasosiego para mucha gente, por lo menos con la que yo trato a diario, es bastante grande. Es un desasosiego y una inquietud que además, a mi juicio, es transversal, socialmente transversal, porque no interpela esa inquietud y ese desasosiego solo a gente que se considera o se autoidentifica como de centro derecha, como liberal, como conservadora. Hay mucha gente que, pudiendo autoidentificarse como socialdemócratas, no les gusta el horizonte que se dibuja en el supuesto de que Pedro Sánchez acceda a la presidencia del gobierno con los mimbres que nos han dicho que va a acceder, con esos apoyos. Con lo cual, nuestra posición es la misma que la de esos ciudadanos que están preocupados y desasosegados. Lo que pasa es que nosotros tenemos alguna posibilidad de hacer algo y es lo que vamos a hacer. La inquietud que abordamos primero es por la incertidumbre. Sabemos, por experiencia, que tanto Pedro Sánchez como el señor Puigdemont están dispuestos a lo que sea con tal de obtener sus intereses particulares. Con lo cual, podremos convenir que existe un porcentaje alto de posibilidades de que Pedro Sánchez ceda lo que sea, pague cualquier precio con tal de ser presidente del gobierno.
Esto es una convivencia de la experiencia, conociendo al personaje y conociendo su trayectoria política. Ahora bien, hasta que no pasa el último cura no termina la procesión. Pueden pasar muchas cosas. No es descartable tampoco que incluso estando dispuesto a ceder en todo, sobre todas las materias, no le salga bien. Esto es posible también. Con lo cual, esta hipótesis no hay que descartarla, porque esto nos llevaría a una repetición electoral en la que tendríamos una nueva oportunidad de corregir el rumbo de la política española. Si todo esto que estamos diciendo, estas hipótesis, no se concretan y la que sale victoriosa es la de un gobierno presidido por Pedro Sánchez y con toda esa retahíla de partidos políticos, lo que nos toca es hacer una oposición muy sólida, muy contundente, muy identificable y que además preserve lo que le decía antes, ¿no? La institucionalidad, las buenas formas. Mire, yo soy de los que cree y siempre he creído que en política se puede ser muy duro y muy contundente siendo educado, no manchando las instituciones, no utilizando nuestras instituciones para hacer shows, no insultando al adversario, porque si tú insultas a tu adversario, lo que estás es proyectando una imagen a la sociedad también de insulto permanente. Y yo lo que creo es que hay intereses obvios por parte de algunos partidos, singularmente en la parte de la izquierda, que lo que quieren es que la polarización política contamine a la sociedad y que la brecha entre ciudadanos españoles sea tan grande que no haya posibilidad de encuentro. Por lo tanto, eso además de la letra escrita de la Constitución, también estaríamos acabando con el espíritu de la Constitución de concordia entre españoles. Y si nada nos une, ¿para qué vamos a seguir juntos? Con lo cual, otra de las consecuencias sería también la victoria de los independentistas. Cuanto más lío hay en Madrid, como dicen ellos, cuanto más incapacidad de interlocución tengan los partidos de ámbito nacional, mejor para los independentistas. Y esto es algo que tenemos que combatir. Porque mientras hablamos de todo esto, que es capital y es crítico para el futuro de España, no hablamos de los extraordinarios problemas que tienen los españoles. Estos días estamos teniendo oportunidad también de conocer datos económicos que son verdaderamente preocupantes y que se van a agudizar con toda seguridad a lo largo del año 24. Tenemos un horizonte también en que tenemos que hablar del sistema de pensiones, de cómo lo garantizamos, cómo lo viabilizamos. Tenemos que hablar de una modernización de la administración pública. Tenemos que hablar de la capacidad de atraer inversión extranjera. Tenemos que hablar del mercado laboral. Tenemos que hablar de la formación profesional, de la educación y de la sanidad. Tenemos tales retos que son de tal envergadura que este gobierno, si se confirmara un gobierno reeditado de Pedro Sánchez añadido a Junts, no va a ser capaz de afrontarlo, porque es materialmente imposible. Con lo cual tiene que haber una oposición que dibuje una alternativa en el respeto constitucional, en la unidad de los españoles, en recuperar la concordia y en la igualdad de todos los españoles, pero también una oposición a la vez que dibuje alternativas socioeconómicas de corte liberal, de centro derecha, que son las que dan respuestas acertadas, a mi juicio, que voy a decir, a los problemas que afrontamos en sociedades como la nuestra. ¿Con el PNV creen que habrá algún tipo de cambio de rumbo, algún tipo de acercamiento, que el PNV cambie su afán por apoyar a Pedro Sánchez y por tanto se entiendan con ustedes? Bueno, el calendario electoral pasa porque el año que viene hay elecciones en el País Vasco. Sí. Y el Partido Nacionalista Vasco está en pánico. El PNV, por primera vez en su historia, está desarbolado. Está en pánico porque ve con posibilidad cierta el sorpaso de Bildu. Es decir, acercarse a Pedro Sánchez, formar parte de estos acuerdos imposibles, lo que está dando como resultado es que quien se beneficia es Bildu, no es el PNV. El PNV ha dejado de ser un partido importante en Madrid, ahora lo es Bildu, en relación con Euskadi, quiere decir, con el País Vasco. Lo que nosotros vamos a ser es una alternativa al Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco. Somos una alternativa al nacionalismo. Nosotros somos un partido con amplia implantación en Euskadi, con hombres y mujeres vascos que quieren hacer política en el País Vasco y que defienden las señas de identidad, por decirlo de una manera, vascas, pero que consideramos que esas señas de identidad propias, unidas al conjunto de España, es lo que configura la nación española. Nosotros no renunciamos a ser españoles y no renunciamos a nuestras señas de identidad propias, a nuestros ángulos culturales, porque consideramos que contribuyen al enriquecimiento de España. Y esto yo creo que es un discurso extremadamente importante en el País Vasco.
y que hay sensatez, hay respuestas económicas, hay vocación de que Euskadi deje de estar mirándose todo el día el ombligo y Euskadi vuelva a ser importante en el País Vasco, perdón, en España. Bueno, nosotros somos la alternativa al PNV en el País Vasco, queremos ganarle al PNV también en el País Vasco y esas próximas elecciones autonómicas en Euskadi vamos a hacer esto, reflejar una alternativa al PNV. Si nos ponemos en el escenario de una repetición de elecciones, ¿qué podría pasar ahí? Porque, claro, es que en las últimas hemos visto, o podría interpretarse que hemos visto, que hay ciudadanos que prefieren o que tienen menos miedo a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña que a Vox. Entonces, ¿cómo se combate eso? Porque da esa impresión, ¿no? Da esa impresión de que el discurso del Partido Socialista le salió bien, ¿no? El miedo a la ultraderecha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede pasar en una repetición de elecciones? ¿El Partido Popular estaría en condiciones de ganarlas? ¿Veríamos un aumento de Pedro Sánchez y entonces, o de los nacionalistas? No sé, porque, claro, hemos escuchado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedir repetición de elecciones constantemente, ¿no? Entre otras cosas, por una cuestión de transparencia con los ciudadanos. Usted quiere una amnistía, pues sométasela a los ciudadanos, ¿no? Pero ¿qué puede salir de ahí? Si tuviera una bola de cristal, no me dedicaría No, pero quiero decir, ¿le puede favorecer al PP una repetición de elecciones? Bueno, confiamos que sí. Confiamos en que todo esto que está sucediendo estas semanas o estos meses después de las elecciones generales no sea beneficio de inventario. Creo que es muy relevante, creemos que es muy importante. Y creemos que hay muchos ciudadanos que quizás, bueno, por la fecha en la que se celebran las elecciones, por cierta confianza en que las encuestas decían que íbamos a ganar con mucha más holgura, luego no se produjo y quizás desistieron. Nuestros adversarios acertaron generando miedo a través de ese discurso que tuvimos oportunidad de conocer. Es decir, yo creo que nosotros hemos aprendido de lo que hemos vivido, pero creo que muchos españoles también. Lo más importante de una hipotética repetición electoral es que tendríamos una oportunidad más para intentar corregir y evitar lo que sucede cuando Pedro Sánchez tiene la posibilidad de conformar el gobierno. Y esto ya sería muy relevante. Pero bueno, luego habría que acertar, claro que sí. Y eso hay una parte que nos toca a nosotros, es acertar. Y como le digo, estamos confiados en que lo haremos y que seríamos capaces de hacerlo. Mejor incluso de lo que hemos hecho anteriormente. Pero de verdad, insisto, 137 escaños, tener más de 8 millones de votos no es cualquier cosa, aunque hoy parezca lo contrario porque no hemos conseguido el gobierno. Hay una vocación y voluntad de cambio en España. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es reforzar algo que para mí es capital y que es muy importante también en la política española. Y es que no hay ni una sola bandera, no tenemos que estar dispuestos a ceder ni una sola bandera a la izquierda. Estoy pensando en políticas culturales, estoy pensando en políticas medioambientales, estoy pensando en políticas en defensa de la igualdad de hombres y mujeres. Es que esto es de izquierdas, de verdad. Es que no puede haber un partido político, y nosotros queremos serlo, un partido político de corte liberal, como es el Partido Popular, que abandere también esas materias. Es que el PP no es un partido que tiene que abanderar con contundencia la libertad en la orientación sexual de todos los ciudadanos. Es que no podemos garantizar, y debemos de garantizar también con nuestro discurso, que para nosotros lo importante son las personas, no su orientación sexual, no su credo religioso, no su condición de género. Es que creemos en el individuo y en su libertad y que tenemos que crear las condiciones para que la gente pueda desarrollar proyectos de vida en libertad. Bueno, yo creo que esto es una posición política que tenemos la que tenemos muchas ganas de seguir reforzando. Borja Semper, vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP. Ha sido un placer recibirlo aquí en Es Diario. Le seguimos escuchando en el Congreso y no sé si en alguna otra ocasión también en euskera, ¿no? Bueno, después de la experiencia veremos. Bueno, yo lo que creo es que esta es otra de las banderas que yo me niego a... Claro, ¿sabe lo que pasa? Yo he hecho política en el País Vasco muchos años y estoy harto, estoy cansado de este mantra en virtud del cual si tú te opones a una política lingüística es que estás en contra del idioma. Esto es lo que han conseguido los nacionalistas. Y yo creo que una cosa es el idioma, que todos respetamos, los idiomas cooficiales, que todos respetamos y todos consideramos, todos, una mayoría de ciudadanos consideramos que son una riqueza cultural española, pero que tú debes estar en contra y manifestarte con contundencia de las políticas lingüísticas, que son dos cosas diferentes. Y yo lo que creo es que tenemos que evidenciarlo también con gestos que pasan por demostrar
que, oye, a mí uno del PNV no me va a dar lecciones de defender nada que tenga que ver con el País Vasco. Ojo, ojo. Y si el euskera hoy, por lo que más conozco, tiene el mayor índice de conocimiento de su historia, pero va perdiendo en uso callejero, en uso cotidiano, en uso familiar, es porque hay unas políticas lingüísticas que son profundamente equivocadas en el País Vasco, que las implementan y las impulsan los nacionalistas. Yo creo que esta es una batalla también que me gustaría dar. Y a veces, pues uno decide evidenciarlo utilizando el euskera. No todo el mundo lo comparte, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, yo utilizaré el idioma que se tiene que utilizar en el Congreso de los Diputados, que es el español, porque todos los que estamos allí es el que entendemos, porque yo no quiero hacer cosas raras, no ponerme un pinganillo dentro del Congreso y al salir en el pasillo hablar en castellano con quien has utilizado el pinganillo, y porque creo que los ciudadanos que se asoman a los debates en el Congreso merecen que les respetemos hablando el idioma que hablamos todos los españoles. Borja Semper, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.